Ya, pues bienvenido a un nuevo capítulo de Algoritmos. Estamos con Vale y Héctor Salazar. ¿Cómo estamos? Para los que no se hayan dado cuenta, mi apellido va a tener mucha importancia en este capítulo. Por eso lo estamos mencionando. Así es, para la trama histórica de este capítulo. ¿Cómo están, Así es, cabrón? déjame decir que, bien, muy bien. Estoy muy feliz de participar en el capítulo más depresivo en la historia de este podcast. Sí, cuesta hacer una introducción a este género, porque yo creo que a nadie le suena en el término que vamos a introducir ahí. Es un género que se llama fado, que viene de la música portuguesa y que es bastante desconocido, pero tenemos acá la fortuna de tener un experto en fado que nos puede decir más o menos de qué se trata. Así es. En mi caso, amigo Doctor Hoyo, viene de familia. Mi amor por este género. Y lo que sí hay que decir es que quizá pocas representaciones musicales son tan icónicas de un lugar en particular. No solo de un país en este caso, sino de una ciudad. Y ni siquiera de una ciudad completa, sino de algunos pocos barrios de esa ciudad. Y acá nos estamos refiriendo a Lisboa, y específicamente a los barrios del Puerto, Alfama y Mourería. Porque es en esos barrios donde se creó y donde hasta el día de hoy se practica y se cultiva y está muy asociado a esta música que se llama fado. La palabra es extraña, tiene un significado especial que se relaciona con la música y que lo va a explicar nuestra amiga Vale Chan, que hizo la pega de lingüista hoy día. Así es, amigos. Me dediqué a investigar este término que para mí era desconocido hasta que se propuso en Algoritmos investigarlo. Fado. Fado es una palabra que está relacionada con el latín fatum, que significa destino. Y en general es algo por lo que se juega mucho con este estilo musical cuando se hacen las letras de las canciones, en que son muy trágicas. Y de hecho, algunas canciones, como por ejemplo una canción muy conocida de Amália Rodríguez, una de las exponentes más icónicas del fado, menciona la palabra fado cuando dice: ¿con qué voz cantaré sobre mi triste destino? Y otras palabras con las que se relaciona también el fado es con el término anglosajón vates y el escandinavo fata, que significan componer música. Y asimismo, a los cantantes de fado se les llama fadistas, y esto se relaciona con la palabra francesa fatiste, que significa poeta. Muy bien. Se ve que Vale Chan hace la pega. Muy bien. No, interesante ahí como decía Vale Chan, lo que dice, porque sí que tenemos que caracterizar algo de la música fado, es como la fatalidad que tiene o la tristeza que emana de sus letras. Para explicar un poco a la gente, igual vamos a tratar de poner música ahí de fondo de fado, pero es básicamente una persona cantando con una guitarra portuguesa detrás. Ese es como un rasgo característico de su música. Y una guitarra española. Son dos guitarras, una portuguesa y una española. La española, la que todos conocemos, y la portuguesa es una más redondita, que tiene forma de pera y tiene 12 cuerdas. Y es eso, más la persona cantando y nada más. De vez en cuando un poco de palmas, pero es muy sencilla la estructura. Y sobre esa base se desarrolla todo el género. Sí, ahí en el documental que lo y las letras son súper poéticas, po. En el documental que vamos a compartir ahí en la lista de reproducción, se comentaba que como el fado era como una especie de blues portugués, así haciéndole como la introducción gringa al fado. Acá podría ser como algo así como una especie de bolero europeo, ¿no? O sea, tiene un arraigo muy, muy europeo ahí en sus orígenes. Así es, y sus orígenes, que de hecho estamos rompiendo un récord en este podcast, porque de todas las hipótesis que hay sobre los orígenes de este género, que son por lo menos 3 las que yo investigué, sí o sí, cualquiera de las 3 ya sitúa este género como el más ancestral de los... Para que se hagan una idea. ¿Más ancestral que el K-pop? Ligeramente más ancestral que el K-pop. Ligeramente. De hecho, vale, para que lo comparemos con el K-pop. Yo no sé si Corea como tal existía en el año 1147, que es la primera fecha con la que se asocia el fado. Porque esa es la fecha del asedio de Lisboa por parte del rey Alfonso Enríquez y los cruzados.
Y hay gente que sostiene que ese sería el primer origen mitológico, por así decirlo, del fado, y que sería una música de tristeza y desesperación de los moros que estaban dentro de Lisboa ante el destino que iban a sufrir cuando cayera la ciudad. Ya. Estamos hablando de Edad Media de lleno. Después, Sí. la segunda hipótesis lo sitúa en la época de la expansión marítima, el del colonialismo y el descubrimiento de América. O sea, estamos hablando entre 1400 y 1500. Y sería la música de los marineros que estaban tanto tiempo lejos de su casa, de su tierra natal de Lisboa, y a través de la añoranza y la tristeza de hallarse solos en tierras extranjeras, creaban esta música. Y la tercera, que es la que le da un origen más reciente, durante el siglo XIX, tiene que ver nuevamente con personas de bajo nivel, casi outsiders de la sociedad, todos que giraban en torno al puerto de Lisboa. Estamos hablando de pescadores, marineros, estibadores, prostitutas, mercaderes, gente de bajo nivel, y que se originó como una música muy popular y espontánea, que se difundió rápidamente en esos barrios y que con el tiempo fue permeando otros lugares de la sociedad y otros lugares de Portugal también. Pero sí o sí estamos hablando por lo menos de algo que ocurrió en el siglo XIX o más antiguo todavía. Dentro de lo que comparto ahí como hipótesis es que viene un género popular, viene abajo de los outsiders y que es como música relacionada a los puertos, a marítimos, tiene algo de añoranza, de nostalgia en su tema o en su música. De hecho, tiene un leve tufillo a Valparaíso, a la decadencia de Valparaíso. Me estaba imaginando algo así. Sí. Que igual, si bien es como un género popular, se ha prestado para todo tipo de tendencias políticas. Incluso ahí también de sus características que fue utilizado por la dictadura de un ancestro ahí del panelista ahí. Así es, tenemos mucho que agradecerle a mi ancestro, porque gracias a él el fado fue lo que fue. Efectivamente, estamos hablando de António Salazar, que fue un dictador fascistoide de Portugal que duró mucho tiempo, como desde los años 20 hasta los 70. Y él convirtió la música fado en el soundtrack oficial de Portugal, en Portugal y en el mundo. Así que a él le debemos en buena medida este auge. Contáis fuera de pauta que como que Salazar Sí, dale. ocupó como el fútbol, el fado y la Virgen de Fátima para hacerse popular en ese tiempo. Así es, los portugueses le llaman a esa combinación mortal las 3F. Dicen que Salazar gobernaba basándose en las 3F, que era básicamente una versión nueva y portuguesa del pan y circo para el pueblo. Claro. El fútbol, especialmente el club Benfica, que en esa época, por esos años también ganó la Liga de Campeones un par de veces. ¿Fue Eusebio ahí? Estaba Eusebio en ese equipo, también asociado con el régimen, por desgracia, el maestrísimo. El fado, que es de lo que estamos conversando, y específicamente dentro del fado, la gran exponente que tuvo el fado en el siglo XX, que fue Amalia Rodríguez, que también estuvo muy asociada al régimen. De hecho, después cuando el régimen cayó, ella también fue cayendo fuera de moda. Imagínate, ¿y tu ancestro cuántos años estuvo en el poder? Desde los años 20 hasta los 70. Sus locos 40 años, ¿no? Caleta. O más, casi 50. 50. Sí. Los Salazar siempre hemos sido longevos. Los Salazar siempre hemos sido El fascismo corre por la sangre. Y la última F era la Virgen de Fátima, que era como que para ellos fue lo más parecido a la Virgen de Villa Alemana para nosotros, en la época Miguel de la Ángel. dictadura con Miguel Ángel, el bien, lo más parecido que pasó allá. Entonces sí, pues efectivamente el fado, si bien es cierto, es una tendencia, o sea, un género musical de origen popular del puerto de Lisboa, fue efectivamente utilizado por el régimen y fue como cooptado, digamos, por el establishment para darse propaganda. Entonces quedó, después que cayó la dictadura en los 70, quedó muy asociado con Salazar. Y a raíz de eso, las nuevas generaciones en un principio desconfiaban un poco del fado y vieron como que todo este género musical era una especie de cómplice, Sí. incluyendo a Amalia Rodríguez también. Es como que un poco lo que pasó aquí también con la cueca, sobre todo algunos grupos que se prestó y algunas canciones también para material aquí de la dictadura local. Entonces, Efectivamente. Sí, hasta el día de hoy hay gente que no le gusta la cueca por eso. sí, pero aún así ha habido como un resurgimiento de la música, porque también es algo que viene de su tradición. Pues, ¿no? Si bien fue tomado por una dictadura, tiene un origen popular, está ahí como es parte un poco del alma portuguesa. Yo
yo creo que efectivamente, si uno piensa hoy en día en la musicalización de Lisboa, ¿qué pensáis? Gaviotas y fado. Ahí como grupo ahí tuvimos la tarea de escuchar la música fado, pero también ahí cachamos de que el Tato tenía un acercamiento más grande al fado que tú lo conocías de antes, pues, porque igual es una cosa bien desconocida para este lugar del mundo. Ya les conté, es de familia. En mi caso es de familia. Pero mi relación con el fado personal, además de provenir de mi sangre, proviene de que cuando yo estudié portugués, para familiarizarme con el acento de Portugal, empecé a escuchar fado. Oye, y ahí, con las letras y las canciones. y ahí decía algo igual. Oye, pero ¿Mm? es que yo estuve revisando las categorías de fado y son muchas. Así como que había fado Alcántara, fado aristócrata, fado bailado, fado bate, fado bla bla. Es como muchas. Fado K-pop. ¿Te imaginas? No sé. Igual es interesante esto porque como nosotros o sea, bueno, por lo menos a mí me pasó que las canciones que escuchamos eran bien reconocibles todas en el sentido de que las escuchaba y pensaba, esto es fado. Pero no sé si habría podido distinguir, bueno, claramente los que eran más alegres que los tristes, po, y los que eran ya de frentón bien trágicos. Pero más allá de eso, no sé si ustedes si habrán escuchado algo que llegó algún momento donde pudieron distinguir, que habían ciertos fados que tenían características musicales que los distinguían de otras, como para poder clasificarlo. En mi caso no alcancé esa profundidad. Yo conozco algunas distinciones. Por ejemplo, el fado clásico es el que solo tiene una guitarra portuguesa, una guitarra española, una voz y nada más. Es el más simple, el más básico, el más tradicional y es el que, por ejemplo, hacía siempre Amalia Rodríguez. Todas las canciones de Amalia Rodríguez son así. Después hay algunas variantes, que por ejemplo el fado que tiene doble guitarra portuguesa, doble guitarra española, tiene palmas y además tiene como una tonada más alegre. Herminia Silva tocaba ese estilo de fado en varias canciones. Grande. Y eso se llama el fado castizo. El tradicional de los barrios típicos de Lisboa. Yo diría que el tradicional es el otro, no, el de Amalia Rodríguez. Eso dice Wikipedia. Ahí va la impresión que es al revés. Y las otras distinciones ya más finas, la verdad no las cacho. Para mí la música es siempre muy parecida. Y se cacha mucho por los instrumentos, que son muy pocos. Y cuando le meten otras cosas ya te das cuenta que es un poco más fusión, por ejemplo, como lo que hace Ana Moura, que le da como una especie de nuevo aire al fado más típico. ¿Y tú, Ale, pudiste conocer las distinciones entre fados? No, no, por eso les preguntaba, porque cuando estuve leyendo después sobre, bueno, lo primero que hice fue escuchar y luego leer. Uh-huh. Y cuando estuve leyendo me sorprendió un poco ver que tenía tantas categorías. Bueno, obviamente mi oído es nuevo en el fado, pero sí, hubo artistas que me gustaron más que otros. Pero no sé si eso era por un tema del estilo de fado o era simplemente que me gustó la voz y los arreglos. Y ahí en ese descubrimiento del fado podrían recomendar a algunos exponentes. Bueno, vamos a incluirlo algunos en la lista de YouTube, algunos buenos. Sí, a mí por lo menos me gustó mucho Herminia Silva. De hecho, después la estuve escuchando. Voy a recomendar la canción Lisboa Antiga. Y ahí además descubrí con algunas canciones, creo que era incluso esta canción, cómo ellos pronuncian Lisboa, creo que es como Lisbon, ¿o no? Y también que dicen taberna igual que nosotros. A veces se escuchaban las canciones cuando decían taberna. Se escuchaba, yo decía, lo dicen igual que nosotros. Igual el portugués de Lisboa o de Portugal es bien complicado para entenderlo, no es como el brasileño que se parece un poco más o podéis reconocer más palabras. Sí, claro, cuando he escuchado música brasileña, así como bossa nova, cosas así, generalmente hay muchas más palabras que puedo distinguir. Uh-huh. En cambio acá, creo que Lisbon y taberna eran las únicas que... y bueno, cuando decían lágrima. ¿Y tú, Tato, que eres un erudito del... A mí el exponente que más me llama la atención del fado actualmente yo creo que es Ana Moura, porque ella ha sabido preservar la esencia del fado clásico, pero a la vez refrescarlo añadiendo algunos instrumentos adicionales.
o cambiando o quizá innovando un poco las letras tan desgarradoras que tenía siempre el fado, añadiendo elementos, por ejemplo, un poco de humor, un poco de ironía dentro de las letras, y eso hace que yo creo que hoy en día sea la exponente más importante actualmente. De hecho, es la segunda portuguesa más conocida después de Cristiano Ronaldo. Mira, buen dato. Oye, ¿y eso ha llevado como una especie de turismo en torno al fado en Portugal? Igual hay una cierta, no sé, turismo en torno a esto que ha generado ahí una especie de buen negocio para algunos y que ha unos réditos. Amigo, todo lo que ha hecho un Salazar en vida ha sido lucrativo. Todo mirando el negocio. Así es, así se caracteriza mi familia por eso. Sí, la verdad es que sí. Nosotros no tuvimos la oportunidad para este capítulo de estar en Lisboa, pero gracias a nuestros auspiciadores, sí, la embajada lo haremos. La embajada de Portugal en Chile, es que no me consta que tenga embajada, de eso estoy solado. Pero lo que sea que haya acá en Chile nos va a auspiciar para hacer una segunda parte de este capítulo. Pero lo que sí tuvimos fue el reporte de un amigo mío que estuvo en Lisboa hace muy poco. Sí. Estuvo en Lisboa el año pasado. Y él nos mandó un reporte muy completo de cómo efectivamente había un turismo en torno al fado y cómo se estaba gentrificando los barrios populares de Lisboa. Pero que eso de gentrifiqué... ¿Qué significa eso? Para los que no conozcan el concepto, gentrificar significa en dos palabras que algo se vuelve hipster y por lo tanto caro. Y así pasó con el fado en Portugal hoy en día. Era una entretención de las clases populares, ahora una cuestión por la que te cobran $20 una copa de vino. De hecho, en un documental que vimos y que está en la lista, ¿no? Sí. Los cantantes de fado comentaban súper tristes que en general fado es una música súper relacionada con la historia de Portugal y habla mucho de la cultura de ellos. Y a mí me dio la impresión cuando leía sobre el fado que se parece un poco al concepto Han que tienen los japoneses, o sea, no, los coreanos, que se refiere como cuando ellos fueron colonizados mucho tiempo y estuvieron sujetos al yugo de otros países, y por eso siempre había una suerte de melancolía presente en ellos como personas coreanas, po. Y siento que el fado era un sentimiento similar que sienten los portugueses. Y cuando ellos comentaban sobre lo que ha pasado últimamente, que se ha vuelto a popularizar el fado, es que creían que no era tanto dentro de Portugal, sino los turistas que venían en el fondo a escuchar fado. Se reían porque había una japonesa que les había dicho que quería comer fado porque le habían dicho que era muy bueno. Era bueno. Claro. Y ellos comentaban tristes de que en el fondo es algo que es de los portugueses. Entonces que ojalá fuera más gente de Portugal la que escuchara el fado y no solamente que se volviera como un objeto turístico. Sí, pasó parece esa gentrificación en esa parte y como que me hace la similitud también a ciertos lugares de Valparaíso, donde también tienen un cantante en algún lugar medio hipster y claro, y como que tienen un sentimiento parecido en torno a que fueron mejor en otro tiempo, en un tiempo anterior. Tuvieron unas glorias que ya como que perdieron, están en decadencia. En el caso de Portugal sería como que tuvieron un imperio muy grande y que ahora están como reducidos ahí a ser un balneario, una costa ahí en la orilla de Europa. Cierto. Ahora son acá... el Bolivia de Europa. Pero tienen mar. El Bolivia de Europa. Acá me gustaría traer a la luz una frase del escritor portugués Fernando Pessoa sobre lo que dijo Doctor Oyo, de que en el fondo, claro, fueron un imperio muy grande que ya no es. Y lo que señalaba este escritor es que el fado no es alegre ni triste. Formó el alma portuguesa cuando no existía y deseaba todo sin tener fuerza para desearlo. El fado es la fatiga del alma fuerte, el mirar de desprecio Portugal al dios en que creyó y que también lo abandonó. Mira. Oye, me encantó eso de la fatiga del alma fuerte. Sí. Un alto poema ahí. Porque en el fado hay una especie como de gusto por la tristeza. Una especie de recreación en el dolor. Sí, cierto.
Bueno, el fado es tú lo decías ahí al comienzo, uno de los capítulos más tristes que hemos tratado, quizás, por la temática, el tono que tiene. Así es, pero no se preocupen, ya vamos a tirar la talla. Tenemos preparado algunas tallas para que esto no sea un funeral. Sí, porque finalmente viene como la pregunta que siempre nos hacemos en este programa, es que si acaso nos gustó el género. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué impresiones tienen ahí del fado? A mí me encantó el fado. De hecho, lo que comentaba es que siempre que iba a la casa de mi abueli tenía música que era fado, y yo en aquel entonces y hasta muy poco no sabía que eso era fado. Y de hecho a veces sentía ganas de escuchar este estilo de música que escuchaba siempre en la casa de mi abueli, y ponía así como, trataba de buscar música antigua y me salían puras canciones de cebolla, así como con harta trompeta y no, nada que ver, ¿cachai? No era eso. Y ahora que al fin vi con el estilo musical que era, estaba feliz escuchándolo. Lo que sí es que muchas veces lo escuchaba y pocas veces me detuve a leer las letras, pero cuando las leía eran súper depre, o eran impactantes, así. A mí me quedó dando vuelta una canción de Amalia Rodríguez que se llamaba Lágrima, y que hablaba de una amante despechada que hablaba de que si su amor llorara, si ella supiera que su amor solo por una lágrima de aquella persona. Y yo pensaba, hoy la canción, pero era súper buena cuando la escuchaba, así como me encanta el sonido de la viola, que es como le dicen a la guitarra portuguesa. Encuentro que suena súper lindo. Y de hecho me gusta mucho, me trae muchos recuerdos de la música que ponían a veces en El Padrino, que era la música bien tradicional que se escuchaba o que venía de Sicilia. La encontré súper bonita. Y en general, si uno no se detiene mucho a leer las letras, yo creo que no vas a pensar que es tan triste. Me dio, eso sí, muchas ganas de escuchar fado en español. No sé si ahora no hice la investigación de buscar, pero siento que es realmente música catártica, y de hecho muchos cantantes de fado decían que en el fondo el fado no es una cuestión cerebral, sino que bien de sentimientos, y que por eso de hecho no se enseña en las academias de música como otros estilos musicales, sino que es mucho de tradición oral, de las casas de fado, donde ahí es como un oficio antiguo donde a ti te enseñan el fado, los propios cantantes de fado, y esa es la única forma de aprenderlo. Siento que me gustaría poder escuchar y entender en el momento, y no tener que hacer el ejercicio de estar leyendo una letra que es algo como que separa un poco el sentimiento de la lírica. Y creo que si lo pudiera lograr, escuchar eso mientras entiendo a la vez la letra, debe ser un sentimiento súper fuerte y catártico, que es lo que a ellos tanto les gusta del fado. Sí, por eso esperamos que nuestros auspiciadores nos paguen el viaje a Portugal para poder sentir de primera persona la experiencia del fado. Y el curso de portugués. Y el curso portugués también. Sí. ¿Y a ti, Tato, qué te pareció ahí el fado? ¿Tú tenías más familiaridad con él? Ah, sí, yo confieso que en este capítulo hice trampa, porque yo ya conocía este género, y ya lo había escuchado antes, y además yo hablo portugués. Entonces, lo que la Vale extraña y que le gustaría sentir, yo eso sí lo puedo percibir mayoritariamente. Hay algunos cantantes que el acento es más complicado, pero por ejemplo con Amalia Rodríguez, Ana Moura y Herminia, yo lo puedo entender casi todo de las letras. Y efectivamente es súper desgarrador. Como que llega a ser molesto. A mí me pasa que por la gran carga emocional que trae la letra y la interpretación tan desgarrada de algunos intérpretes, es difícil exponerse mucho rato a la misma música. Yo cuando estudiaba portugués, como les comentaba, escuchaba fado para ir familiarizándome, pero no podía tenerlo mucho rato. ¿Cachai? No podía tener la lista sonando, no sé, más de media hora, 45 minutos, porque realmente era muy fuerte, era muy denso, muy depresivo, y se volvía un poco monótono, porque los instrumentos no varían. ¿Cachai? Entonces era estar 2 horas escuchando a Amalia Rodríguez, weón, cortarse las venas por un hombre. Durante 2 horas seguidas, ¿cachai? Si te exponís más de 2 horas, weón, te convertís en una vieja solterona, ¿cachai? Es el peligro de esta música. Termináis convertido. Pero sí, me imagino
género y me pasó algo a mí parecido con esta música. Es algo como que uno puede escuchar, tiene una belleza muy, muy profunda, pero también pasa de que si te escucháis ahí también en la lista una canción, un video de 2 horas, yo creo que ahí ya termináis bien, bien depresivo con esta música. Sí, no lo escuchen entero, no lo escuchen de una. Es como para ir escuchando a poquito, ir disfrutándolo a poco, ir interiorizándose un poco de esa música. Yo creo que, o yo sospecho que nuestra alma latinoamericana no está acostumbrada a recibir tanta ráfaga de tristeza continua. No, Me mi alma imagino- melancólica la recibe feliz. Mira, Me encanta el pavo. que tú estés- Estoy feliz con el pavo. sí, yo lo encontré un poco parecido al bolero, no sé, ahí tenía algo de lamentación, algo que acá quizás es más, todo se baila, pues, no sé, o tiene más ritmo. Allá era más europeo, más un poco parecido a la de ópera, quizás más técnico también, también tenía su elemento distintivo. Yo no sé cómo se podría bailar el fado. Yo no lo intentaría. Sería una marcha fúnebre. Que sí. En un funeral. No. Darle un Claro. premio por ahí. Sé que en mi funeral pongan fado. Ad hoc a mi apellido. Sí. Oye, se cumplió en todo caso una de las premisas del algoritmo en cuanto a buscar los géneros más rebuscados y hipster que se podían encontrar. Ahí volvimos a los orígenes. Estoy feliz Creo de que que tuve la oportunidad de reconocer el fado, porque no sabía lo que era. Y ahora definitivamente es un estilo de música que voy a incorporar en mis listas musicales. Me gustó caleta. Mira qué bueno. Era unexpected. Yo no lo esperaba. Sí. Yo pensé que la que menos le iba a gustar, de hecho, era la Vale, por su fijación oriental y K-pop. No, me gustó caleta. De hecho, me encanta el sonido de la viola. Lo encuentro muy agradable. Tiene un aire Y además- melancólico. Además, si uno quiere escuchar música que se canta con sentimiento, que quizá hoy en día no es tan frecuente, una interpretación tan desgarradora, Sí. el fado la tiene. Y la tienen los intérpretes que hoy en día están ejecutando. Por ejemplo, en la lista de reproducción que nosotros les vamos a compartir, hay un Tiny Desk de Camané. Y Camané es un intérprete que de partida tiene la curiosidad de ser una voz masculina en un género dominado por la voz femenina, y que además canta de forma muy desgarradora, bueno, con mucho sentimiento. Lo deja Sí. todo en la interpretación. Eso se nota y se interpretación es nota muy mucho bonita. al escucharlo. Sí, bien intensa ahí. Pero a mí me gusta la música catártica, como también mencionaban que el fado tuvo un paralelismo con estilos importantes de esa misma época, pues el tango y el flamenco. Y a mí por lo menos me gusta harto el tango. Mira, podríamos hacer un capítulo de sea, tango. También. Bueno, se parece, por ejemplo, en el origen popular, se parece en la poética que tienen las letras, en el contenido sentimental muy exacerbado. Comparten esos elementos, como que muchas expresiones de música popular tienden a irse como o a lo festivo o a la depresión. Muchas veces siento. Y el fado participa de esa segunda categoría, de todas formas. Sí, sí, es bien trágico, tiene un aire de fatalidad, también mucha intensidad ahí en su interpretación, son letras desgarradoras. Me pareció ahí un género que es bien autóctono y entretenido de conocer, que tiene su lugar en el mapa. Si antes me hubieses preguntado cuál es la música de Portugal, no hubiese sabido dar como si, no sé, poder identificar a España con el flamenco, no sé, así. Creo que lo puso ahí en el lugar el fado. Así es, y todo eso se lo debemos a mi sagrado ancestro. Yo pensaba que los auspiciadores quería sacar. Es cierto. Salazar Slytherin, auspiciador. Sí. Bueno, y aprovechando la tanda de auspiciadores, ahí les recomendamos que nos sigan ahí en las redes sociales o en Spotify. Estamos en Spotify, o si nos escuchan en YouTube, también estamos ahí. Así para que le pongan la me gustada. Dale una me gustada, dale una suscribida. Le estamos dejando la lista de reproducción. También le estamos dejando la lista de reproducción para que le den un ojo directamente. Ya pues, amigos, Muy recomendar Mini Silva. nos despedimos entonces de este capítulo. Fue un agrado ahí comentar este género. Nos vemos en otra ocasión, en otro capítulo. Que estén bien.
Adiós, amigos. No escuchen Adiós. entre la lista de reproducción si no quieren convertirse en viejas solteronas. Escúchenla.